Nos encontramos en nuestro podcast número 8, gente. El octo. Octopus. Y adivinen qué. Cae la casualidad de que es 8 de marzo en el Octo Podcast. El Día de la Mujer. Tenemos otra vez un invitado especial. Luis. No, Luis no es invitado, no. Es que ya te extrañábamos, Luis, la neta. No es cierto, yo no, la neta no. ¿Qué más falta? Para los que no lo conocen, él es Luis, pertenece al equipo de Área 69, pero nunca viene, así que... Es más, ni le hagan caso, no lo van a hablar en 5 podcasts al güey. No, el invitado que tenemos el día de hoy nuevamente con nosotros, Christopher. Muchísimas gracias. De nuevo, ahora sí, un poquito más despierto y más platicador que la vez anterior y pues listo para arruinarles el podcast otra vez. Imagínense nomás con la actitud que viene. Les recordamos, señores, visiten la página, visiten las redes sociales, visiten el podcast de Christopher. Está también una liga en la página de nosotros. Sí. Ahí se pueden ir directamente al podcast en Spotify o la liga. ¿Para dónde manda? Y manda para el Open Spotify de Christopher, que es Tertulia de Medianoche. Tertulia de Medianoche, les encargamos que le den una vuelta ahí. Están muy buenos. Los últimos 2 estuvieron muy buenos. Ya me lo chuté. El de Abosul Butokuan. Y estuvo... Pues me gustó. Estoy esperando que siga subiendo ese mismo estilo porque te tranquiliza mucho en carretera. Lo subo en carretera, güey. Y luego venimos regresando ya tarde noche y ya más tranquilo en el business. Fíjate que cuando estaba grabando precisamente, o me animé a grabar más bien el de Abosul Butokuan de Clark Ashton Smith, él es amigo de Lovecraft. Uh-huh. Él fue uno de los que empezó a enriquecer el universo Lovecraftiano. Y esa historia precisamente me gustó mucho, me llamó mucho la atención porque si te fijas tiene unos toques diferentes. Habla de las tierras hiperbóricas, habla de criaturas diferentes, inclusive anexó como Satowa, dioses extras a los dioses Lovecraftianos. No, sí se siente la diferencia de escritura, el tipo de escritura. Igual, por el mismo estilo, bastante recomendable. Sí, la verdad, para mí fue todo un reto hacer el extraño caso de Abosul Butokuan porque por primera vez tuve que hacer 4 voces diferentes. La del mercader, la del mendigo, la de la persona que va a pedirle dinero y el del monstruo. Pero el demonio estuvo buena la pinche vocecita. De hecho, yo pensé que no eras tú. No, sí, lo que pasa es de que con voz gutural, pero nada más le metí ahí unos efectos extra. Lógico, es imposible hacer ese tipo de voz, pero le metí voz gutural. Gracias a las experiencias de las bandas de death metal que tuve con el nicho. Y ya la aproveché bastante y siento que quedó bastante bien, sí, dense una vuelta. Ese último, la verdad, estuvo muy bueno. Se nota muy diferente el tipo de producción y, por supuesto, el tipo de escritura. El tipo de historia, vaya. El tipo de historia a comparación de los que habíamos escuchado en tu podcast. Genial, la verdad me gustó mucho la moraleja, si le podemos llamar moraleja, porque por el tipo de historia, insisto, pues raya mucho entre que no sea una moraleja, pero al final de cuentas te deja una enseñanza y muy buena, un poquito fuera de la realidad, pero me encantó, la verdad, estuvo muy bueno. Sí, la verdad, Clark Ashton Smith, para dato curioso, dicen que era muy letrado, pero que él, sí, es lo que a mí me sorprende, cuando lees, tiene una dicción increíble, tiene unas formas de escribir increíbles. Y usa palabras bastante complejas, o sea, sí, que no esperarías tú que fuera un iletrado, vaya. Sí, o sea, no como tal, sino que mucha gente dice que no tenía tantos estudios como Lovecraft, pero sí estuvo acogido por grandes escritores y él era pintor y escultor. Inclusive Lovecraft en algunos de sus relatos lo menciona él a modo de cameo, ahora sí, ajá, como diciendo que eran pinturas tan espantosas como las de Clark Ashton Smith o cosas así. Hay que ver las pinturas de ese cabrón, no sabía que era pintor. Están padres, están como para portadas. Inclusive él también era amigo del creador de Conan, del cómic de Conan, sí, y le llegó a hacer algunas portadas para Conan. Uh-huh. Bueno, pues igual se lo recomendamos, dense una vuelta por la página. Kraken está muy serio porque creo que es Día de la Mujer y prometió no hablar. O también te vas a manifestar, güey. Sí, cabrón. Estoy protestando también con... no se crean. Bueno, señores, pues el día de hoy les recordamos que el podcast es sobre criptozoología. Ya lo habíamos anunciado con tiempo y le estamos sacando la vuelta porque sí está un poquito extenso el tema. Traemos temas muy interesantes. Como ya vieron, ahorita estamos aquí presentes todos los que estamos y nomás nos falta Cordero, que nadie lo extraña. Cordero, ahí estás a toda madre, güey. Vamos a empezar, ¿qué les parece si empezamos el día de hoy con Charles? ¿Qué va a ser tu criptido del día de hoy? Muy buenas tardes, gente, bienvenidos a Área 69 Online. Yo voy a estar hablando de los dragones orientales.
Hay dos tipos de dragones, lo que son los dragones orientales y los dragones de occidentales. Normalmente los dragones occidentales, la gente o la mitología, los libros, los videos y como lo hemos visto en películas y en otros tipos de lados, libros, novelas y todo ese rollo, los dibujan como unos reptiles con alas. Unos reptiles con alas, 4 piernas, como si fueran unos... No sé si alguno de ustedes conocen el dragón de Komodo, nada más que con alas. Algo parecido. El dragón de Komodo, para el que no lo sabe, ese sí existe. Es un animal, es un reptil grande que sí existe. Y ese es su nombre, el dragón de Komodo. Los reptiles, de esos dragones, normalmente la gente los dibuja algo terroríficos. Se podría decir que en esa mitología, por decir, esos dragones eran criaturas infernales. En algunos lugares esas criaturas se conocen como dragones infernales, como monstruos, como criaturas que, por decir un tipo criaturas dioses que el ser humano, pues obviamente, pues como ser humano, pues les tenemos miedo. Es muy diferente a los dragones occidentales, lo que son los dragones japoneses, chinos, orientales, perdón. Los dragones orientales, lo que son los japoneses, los chinos. Los tipos de dragones los orientales son como por decir una serpiente, son tipos de serpiente. Son dragones alargados. Se podría decir que los asiáticos los creen como unos tipos dioses. Hay veces los tienen a adorar como imágenes. Normalmente pues lo hemos visto mucho en caricaturas y todo, muchas caricaturas japonesas y todo, y son seres, por decir, mágicos en todo lo que son el oriental. Estos tipos de dragones, hay muchas leyendas sobre los dragones japoneses, los chinos, y hay una leyenda sobre todo que se trata de 4 dragones, que es el dragón negro, el dragón dorado, si no mal recuerdo, y el gran dragón, y el otro dragón creo que es el dragón dorado, si no mal recuerdo. 2 dorados, Charlie. El dragón dorado, negro, el gran dragón y... Creo que el de Jade. El de Jade, sí. Es el verde, el de Jade, sí. Pues cuenta la leyenda Y el gran dragón es blanco, ¿no? Simón. Que esos dragones, pues antes de que todo el mundo existiera, que la humanidad existiera hace miles de años, cuenta la leyenda que esos dragones volaban en el cielo. Y se preguntaban entre unos, sí, oye, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? Se supone que en esa mitología, la mitología japonesa, la china, esos dragones se supone que fueron los que crearon lo que son todo el mundo. Se supone que fueron los creadores, por decir que son los dioses en esa mitología, en la japonesa, china o la oriental, la oriental. A mí, bueno, específicamente los dragones me gustan mucho, lo que son su forma, y más los dragones japoneses, los chinos. Todos esos tipos de dragones me gustan más que los normales que todos conocemos, como los dragones de las películas como Harry Potter. Casi no me llaman mucho la atención. Los que más me gustan son los japoneses. ¿Por qué? Porque como que los japoneses y todos los chinos, todos los de Corea y todos los de por allá, como que ellos afirman de que los dragones sí existen, de que para ellos esos dragones son seres mágicos y sí existen en algún otro fecha de de miles de años, y todos esos dragones que existieron. Y supuestamente en esos lugares hay muchas montañas y montañas altísimas. Y cuenta leyendas y todo que los dragones existen en lo más alto de las montañas. Los dragones, por decir, son voladores. Hay varios tipos de dragones. También hay dragones acuáticos. Hay una leyenda más que una historia. Se trata sobre el pez koi. Dicen que el pez koi, cuando lograr nadar, descender de una cascada, ese pez koi se logra transformar en un dragón. Y obviamente los pez koi también son originarios de Oriente, de China, de Japón. Y para ellos
también son seres mágicos, son seres respetuosos que tienen que tratarlos con respeto, alimentarlos con respeto. Son seres también, pues, mitológicos en sí, que en la historia la leyenda, estos peces koi se transforman en dragones. Ha habido muchos videos también. Yo me puse a ver videos, me puse a investigar y todo. Ha habido muchos videos donde supuestamente hayan aparecido dragones. Obviamente no sabemos si son ciertas, no sabemos. Hoy en día el internet está muy avanzado. No sabemos si el internet, pues, son videos editados, son videos obviamente construidos por el ser humano para que la gente diga, no manches, un dragón. Pues los dragones en sí son parecidos, muy parecidos. Son reptiles, son muy parecidos a los dinosaurios. Hasta la fecha de hoy no se ha encontrado ni un fósil de un dragón, de un reptil con alas, o al menos el pterodáctilo, pero pues sabemos que el pterodáctilo es un dinosaurio, no es un dragón. Hasta la fecha pues no sabemos si estos seres míticos, estos seres legendarios pues existen hasta la fecha. Y pues normalmente en el lado del oriente pues se escuchan más que en otro cualquier lado estos dragones. Se escuchan más ahí, pues si usted lo da cuenta, pues en cada lugar de estos templos, en casas y todo lugar, siempre hay imágenes de dragones, siempre la cultura, siempre japonesa, china, siempre es más a poner un dragón, como por decir como si fuera un dios. Hay varios en China, hay 2 tipos de dragones. Hay uno, no muy recuerdo su nombre, pero es un dragón con forma de perro. Algo parecido, no me acuerdo cómo se llama Bug Dog, algo así, que es como un tipo, siempre ha estado en los templos, del lado de 2 templos, es un tipo como un perro con cuerpo así como de león, de lagarto, pero es también un dragón, es considerado como un dragón para ellos. Y ese dragón normalmente es original de China, porque nada más lo he visto yo en China, nunca lo he visto en Japón o en otro lado de Asia. En Japón normalmente son los dragones serpientes, que es normalmente pues todo el mundo, me imagino que conocen los dragones tipo serpientes, pues si no... Lo vimos en Dragon Ball. Lo vimos en Dragon Ball, no los ubican, ahí está Shenlong. Para que el que no ubica que es el dragón oriental, pues ahí está Shenlong. Y pues también ahí tenemos un ejemplo muy claro de un dragón, el del Magikarp. Cuando evoluciona, pues es un dragón, como lo dice Charlie. Magikarp es un Pokémon, para los que no saben quién chingados es Magikarp. Es un Pokémon. Seguramente Charlie se puso a jugar Pokémon y ahí vio la evolución del dragón. A ver, Cristian, tú que sabes un poquito más de dragones. De hecho, eso que mencionas de Magikarp, por eso lo hicieron los creadores de Niantic, de Pokémon, es alusión a la leyenda, que no es que baja, es que sube. Sí, que sube. Entonces, el esfuerzo se le recompensa dándole el cielo y la sabiduría. Sí. Lo que dicen de Dragon Ball, Akira Toriyama se basó en el viaje al oeste de Punsen-yen, precisamente. Sí. Y ahí el protagonista pues es el Rey Mono. El Rey Mono, Son Goku, que es súper parecida a Son Goku, pero es Son Goku. Exacto. Y el que le da el báculo, literalmente el báculo sagrado que se puede agrandar, se lo da un dragón, que es el protector de las aguas. Y también, de hecho, la historia de Goku de Dragon Ball está basada en una leyenda china. O sea, como tú dices, es la del Rey Mono. Uh-huh. De hecho, Akira Toriyama quiso hacer esa serie, nada más que el dragón Shenlong representado también por lo de la leyenda. Hecho, o sea, es un dragón más chino que japonés. De hecho, el dragón chino, así se llama Long. Tiene un nombre primario y Long al final. No sé, pero es Long. De hecho, regresando tantito a Pokémon, si no mal recuerdo, Gyarados en las primeras generaciones es tipo agua y vuelo. Y ya en las siguientes generaciones, cuando implementan el tipo de dragón, le cambian el vuelo por el dragón para darle más ilusión a que es un dragón. Sí. También... Sí, les voy a decir unos nombres de dragones orientales para el que quiera saber algunos nombres de estos dragones y los investiguen. El primero se llama Anryu, es un dragón oriental. El segundo se llama Karryu, que es otro dragón oriental. El que lo quiera investigar. El tercer nombre del dragón se llama Airyu. Ese también lo pueden investigar. El cuarto se llama Suiryu. El quinto Fukuryu. El sexto se llama Ryu. Y hay otro que se llama Yamata no Orachi. Estos nombres, no les voy a decir todos los nombres porque pues son un montón de nombres de orientales que hay en la actualidad de tipos de dragones. Estos dragones, pues, estos los pueden investigar y pueden darse una idea de qué
qué hace cada dragón oriental, porque se supone que los dragones pues orientales son seres mágicos, dioses, por decirlo en ese aspecto. No sé si alguno de ustedes conoce un poquito más de dragones. ¿Cristian? Yo creo que sí. Antes de terminar con el críptico de dragones, es muy importante remarcar, dentro de la historia hay un libro llamado Las Leyendas Doradas, que son leyendas de la época medieval, y durante muchos siglos, durante mucho tiempo fue considerado como verdad. Dentro de lo que son las leyendas doradas viene el único cazador de dragones documentado. Yo creo que sí es bueno mencionar la historia porque amplía mucho lo del críptido. Sí. La persona que se encargó de asesinar al dragón se llama San Jordi o San Jorge. Allá por el año 300 era un romano, el cual se volvió un santo muy importante, que inclusive hasta las fechas en toda Europa se celebra, no sé si el 23 de marzo o el 23 de abril, pero es un día súper importante. La historia habla de que un día en un reino estaba la fuente de agua más importante cubierta por un dragón. De repente un día despertaron y estaba el dragón. Todos los que se querían acercar, el dragón los atacaba inmediatamente. Entonces la gente, para mover al dragón, porque era la única manera de conseguir agua para todo el reino, mandaban animales. Con el tiempo los animales empezaron a escasear. Entonces el rey hizo un decreto que la familia que empezara a entregar personas para sacrificar para el dragón les iba a dar dinero a cambio. El caso es de que pasa tiempo y no se va solucionando esto, sino que al contrario el dragón pues se empieza a alimentar y ahí es donde él se queda. Lo que termina pasando es que el rey dice, bueno, pues voy a ofrecer a mi hija, a ver si esto hace que Dios, porque era aun cuando estaba la cristiandad tomando fuerza, nos dé la fuerza para acabar con el dragón. Llevan a la princesa y de la nada aparece el gallardo caballero San Jordi. Dicen que peleó con el dragón, que con su escudo combatió, que cubrió de fuego, sacó su espada y le atravesó el corazón. De la sangre que brotó del dragón nació un rosal, y de ese rosal se lo dio a la princesa en afán de gallardía, y dicen que se casaron. Y durante mucho tiempo las leyendas doradas fueron tomadas como historias verdaderas, como si Heródoto los hubiera hecho. Entonces es por eso que es considerado el único cazador de dragones documentado en la historia. En la vida real, ¿no? Sí, en la vida real. Y se describe al dragón, de hecho, Draco es de donde viene la palabra dragón y significa serpiente. Por eso todos los dragones que tienen forma de serpiente, por ejemplo, de la mitología nórdica está Fafnir, que literalmente era un enano que era muy ambicioso y empezó a robar tesoros a los dioses. Los dioses lo castigan y lo hacen dragón, como tal, como lo conocemos, con alas y en forma de serpiente. A los que les gusta El Señor de los Anillos, si vieron al Hobbit, ese es Fafnir. Sí. Ese es. En nuestra cultura, hasta Quetzalcóatl, el dragón emplumado, no se puede perder. Sí. Es idéntico. Dentro de lo que es los griegos, la hidra cumple todo lo que es un dragón, es una serpiente, le cortas la cabeza, le salen más. Y así, a lo largo de todo lo que es el globo terráqueo, nos podemos encontrar este críptido con diferentes nombres, con diferentes atributos, pero siempre con esa similitud de ser como reptil y tener una fuerza descomunal. De hecho, agregando un pequeño dato ahí respecto a los nombres de los dragones que mencionaba Charlie, ya ves que todos llevan la palabra Ryu. Ryu en japonés, no sé si estaré mal o me acuerde, pero Ryu es cascada o es río. Entonces, cuando estás mencionando este tipo de dragones es porque pertenecen a una cascada, a un río. Por eso se les nombra así. Pero esos son los japoneses, los occidentales, pues. Perdón, los orientales. Sí, orientales, sí. Charlie está mencionando los orientales. Sí. Entonces, por eso estoy mencionando este tipo de dato ahí express. Sí, porque una de las particularidades que todo el mundo recuerda a los dragones es que lanzan fuego por la boca. Casi todos. Los dragones orientales no lanzan fuego por la boca. No. Esto es exclusivo de los nórdicos. Nórdicos y romanos, ¿no? Nórdicos. No, la hidra no escupía, era veneno. La hidra escupía veneno. No, era ácido, güey. Ácido. La hidra escupía ácido. Y definitivamente lo que pasa con lo del fuego se atribuye mucho a lo de la cristiandad. De que siempre el dragón, si se fijan, dentro de la cristiandad, ha sido manejado como una imagen oscura y una imagen pues peligrosa, ¿no? Demoníaca. Y por eso, si ustedes se fijan, en la Catedral de Notre Dame están las que son los desagües. Es un dragón, es la cabeza de un dragón que escupe agua. Y eso es como una representación de cómo Dios, entre comillas, venció a las bestias que escupían fuego para hacer que ahora escupan agua.
Sí. Muy interesante todo. Un poquito controversial eso de Notre Dame, porque también tiene gárgolas entre. Sí, tiene gárgolas. Sí, dos gárgolas. Y la historia del por qué están es porque son cuidadoras no representan ningún demonio. No, pero yo digo no las gárgolas, sino los desagües. Específicamente los desagües. Okay. Sí, no, porque la gárgola sí, esa parte. Esa, vaya, digo, muy controversial, porque normalmente cuando hablamos de gárgolas o de dragones, normalmente lo ubicamos con demonios y no necesariamente tiene que ser por ahí. Incluso, como comentaba Charlie, los ven como dioses en los orientales, porque los occidentales siempre fueron malos, monstruos, siempre fueron demonios, siempre fueron malvados. Entonces, sí dista mucho la cultura y dista mucho lo que se habla sobre el tema específicamente de este críptido, dependiendo del país en el que lo estés viendo. Sí. Por eso sí tratar de mezclar, o más bien de englobar la temática dragones y generalizarla, sí está un poquito complicado. Sí, porque son un montón. Porque inclusive aquí en México, Quetzalcóatl era El Salvador. Pues la serpiente emplumada, de hecho, inclusive cuando mencionan que él hizo su barca de oro y que se fue hacia Venus, que se fue rumbo a Venus, según lo que dicen los historiadores, él le dijo, ¿no? Que cuando yo regrese y vuelva a ser digno de mi pueblo, mi pueblo regresará a ser grande de nuevo. Hay como dato anexo, y igual se los dejo ahí para quien quiera investigarlo un poquito más, que a lo mejor tú tienes más conocimiento del dato. Si mal no recuerdo, el escudo de la bandera de México, que es una víbora serpiente con el águila, fue basado en un escudo de un guerrero azteca que traía Quetzalcóatl, y lo hicieron simbólico para no poner, como no podían ponerlo porque estábamos todavía hablando del dominio eclesiástico, lo pusieron simbólico la serpiente y el águila, para no poner a Quetzalcóatl como tal, pero al final de cuentas sí, eso era lo que se buscaba. No sé si tengas por ahí algún dato de ese. Igual, si les puedo poner el link ahí en la edición en YouTube, se los pongo. Bastante interesante la descripción de cuando se creó la bandera. Sí les recomiendo que ahonden un poquito en ese tema. Y para el que no conoce y quisiera visitar, hay una pirámide en Cancún, se llama la pirámide de Chichén Itzá, donde no me acuerdo si es una fecha en específico del año, donde pueden ver bajar a esta serpiente empolvada. Es cuando empieza el solsticio, ¿no? Cuando empieza los solsticios. Sí, es cuando el inicio y el final. Es el 21 de marzo, es el 21 de marzo. Exacto. Hacia esta hora. Está muy padre verlo, o sea, ver cómo de una pirámide baja una serpiente en la forma de la serpiente emplumada. Sí, a lo mejor suena un poquito fantasioso, pero yo tuve la fortuna de ir cuando estaba niño, y sí, la verdad se ve bastante impresionante. Sí, les recomiendo. Dense una vuelta por la tierra de Charlie, que yo no sé qué demonios anda haciendo por acá, pero bueno, muy, muy, muy interesante hasta eso que nos enriquece mucho con su cultura. Sí, muy buena tu participación, mi Charlie. ¿Alguien quiere agregar algo más sobre dragones para pasar con el siguiente animalito de la creación? Pues a mí aparte de lo que es la criptozoología, nosotros entendemos por criptozoología que es el estudio de los animales ocultos. De eso viene, de criptos, oculto, y zoos, que es de animales. Dentro de lo que es la pseudociencia de la criptología también viene la criptofitología o criptobotánica, que aparte de haber criaturas mitológicas, folclóricas o pues sí, de ese tipo, ¿no? Del fuero común, también existen plantas. Y a mí la verdad me llamó mucho la atención cuando escuché la leyenda de los árboles de sangre o los árboles carnívoros de Madagascar. Porque en este caso, dentro de esta historia hay una carta que fue escrita en 1874 y publicada en un periódico. En este periódico se relata la historia de Carl Lynch, que era un alemán que se encargaba de hacer estudios por todas las partes de África, y en este caso llegó a Madagascar. Él tenía un amigo que se llamaba Henrik, que había estado durante 2 o 3 meses antes de que él llegara, y le dijo: ven, te voy a presentar algo interesante. Hay una tribu que está, la verdad, muy, muy atrasada, tiene unas costumbres muy raras, pero además hay un árbol especial que quiero presentarte, a ti que te gusta lo de la botánica. Carl Lynch pues acepta, ¿no? Y va hacia Madagascar. En cuanto llega y su amigo Henrik ya lo está esperando. Le dice: mira, te presento a esta tribu. El nombre de la tribu en específico es Mkos, pero realmente ya cuando les termine de contar la historia les voy a decir que no se la aprendan porque simplemente dicen que no existe.
le dice, mira, pues estos son los nativos, vamos a caminar por la selva para llevarte a donde ellos viven o donde ellos radican. Lo interesante de la historia es que esta cultura estaba tan atrasada que todavía vivía en cavernas, pero vivía en una parte de Madagascar muy escabrosa y muy difícil de llegar, que inclusive hasta para los nativos era difícil llegar a recoger a Carlich. Pasan la noche y le dicen, al día siguiente, muy temprano, vamos a que conozcas la planta, porque yo estoy muy interesado de que conozcas, es un árbol muy diferente. Inclusive, tú lo vas a reconocer como lo que le llaman lirio de mar. Lirio de mar, pues es una especie de, pues por así decirlo, como si fuera un coral pero abierto, que por eso se parece mucho a los lirios, pero en el mar, literalmente. Dice que al día siguiente se prepararon todos, bajaron los nativos junto con él, fueron por los ríos, fueron por unas bajadas bastante escabrosas, bastante complicadas, hasta que llegaron a un punto donde se bifurcaban varios ríos. Cuando llegaron a esta zona, todos los nativos empezaron a gritar tepe, tepe. Se le hizo muy raro a Carlich que empezaran a gritar tepe. Cuando vio por primera vez al árbol, para empezar, vio que tenía un tamaño descomunal para ser un árbol. Tenía exactamente 8 hojas que estaban bastante largas y que llegaban hasta la punta final del árbol, y que en las puntas, aproximadamente 60 centímetros, parecía como si fueran cuernos de toro, porque estaban duras y estaban negras y estaban afiladas. En la punta tenía una especie de receptáculo de donde brotaba un líquido que parecía miel y que parecía atraer animales. Lo primero que se fijó Carlich del lugar es que había muchos esqueletos, y no solo de animales, sino también de personas. Entonces le dijo Henrik, mira, aléjate nada más y veas lo que veas, no intentes interferir. Ellos van a hacer una canción, y según lo que cuentan, el Tepe les enseñó esa canción para comunicarse con ellos. Dicen que inmediatamente todos los nativos empezaron a rodear al árbol y empezaron a recitar la canción al unísono. Pero a Carlich le pareció muy extraño porque ellos parecían personas diferentes. O sea, parecían de ser personas muy hospitalarias y dulces, pasaron a ser salvajes literalmente. Con las lanzas y las armas que traían empezaron a empujar a una mujer. Y la mujer no cantaba, la mujer estaba muy asustada. Pero pues era o arriesgarse a lo que había en el Tepe o que la mataran ahí mismo. Entonces ya, ella prefirió por su propio pie escalar hasta la parte más frontal, donde estaba el receptáculo. Entonces empezaron a cambiar el canto y empezaron a decir algo, y les preguntó Carlich, ¿qué están diciendo? Le está diciendo bebe, bebe, en su idioma le está diciendo bebe, bebe, y ella no quería. Y ya, después de un rato, pues se resignó y tomó el líquido que brotaba del árbol. Y dicen que inmediatamente empezó a convulsionar, pero lo extraño es que con las convulsiones sus piernas se quedaron rígidas. Inmediatamente, en cuanto empezó a convulsionar, el árbol reaccionó y las 8 hojas se levantaron y cerraron como si fueran una especie de flor de loto. Lógicamente que a la vez que estaba cerrando, la mujer la iba triturando. Dice Carlich que empezó a escuchar cómo los huesos tronaban, cómo las vísceras estallaban y cómo los gritos de la mujer se iban apagando poco a poco junto con los sonidos de la planta que le iba apretando. La planta les regaló un líquido que era combinación tanto de la sangre y las vísceras de la mujer como con otra sustancia que brotaba de las 8 hojas. Inmediatamente todos los nativos corrieron y empezaron a chupar del tronco del árbol lo que estaba brotando, y pues Carlich se quedó súper asustado. Dice que durante 10 días el árbol permaneció erecto. Todos los días iba a documentar qué era lo que pasaba con el cadáver, y cada día que pasaba las hojas iban bajando de nuevo a su estado natural, así caídas hacia abajo. El cadáver iba perdiendo tanto sangre como carne, como si se lo estuviera comiendo. Dice que aparte del Tepe había más, pero que ninguno era del mismo tamaño que del que se había hablado, del gigante. Carlich, pues lógicamente le dijo a Henry que ya, o sea, que se le hacía demasiado fuerte porque cada 11 días era el tiempo que se estaba haciendo el sacrificio para el árbol. Y a él le pareció muy crudo. Se retira, escribe todas sus vivencias y las manda a su colega, que era un biólogo polaco. Y él es el que en 1874, y lo pueden buscar el nombre de Carlich, 1874 le sale la historia. Él fue el que se encargó de publicarlo en un periódico. Hay un criptozoólogo muy famoso
en 1980, ya 100 años, 120 años después, que empieza a debatir lo que Carl Lynch vio. Y dijo, bueno, para empezar, muy probablemente ese no era su nombre verdadero. ¿Por qué? Porque lo que vio pudo haber sido tan fuerte y tan increíble que nadie le iba a creer y lo iba a desprestigiar para siempre. Entonces, en esa época, quedar desprestigiado era quedarte sin trabajo y morirte de hambre como científico. Y que la tribu tampoco tenía ese nombre, lógicamente, porque si daban el nombre verdadero, iban a ir a buscar esa tribu y les iban a exigir que les mostraran el lugar. Este criptozoólogo, nomás que no recuerdo su nombre, Coy, creo que su apellido era Coy, le llama la atención porque hay más historias de Madagascar sobre personas que reportan haber visto árboles que tenían huesos tanto de animales como de personas a sus ramas, a sus pies. Entonces a él se le ocurre ir a Madagascar en un viaje pues ya más contemporáneo, más documentado, y entre los nativos le dicen, no, pues es que esos árboles no los conocemos, pero sí hay uno que emana veneno. Entonces dentro de la criptofitología también dice que le llamó la atención que había unos árboles no tan grandes, pero que sí había bastantes animales muertos, y dicen que cuando florece la flor, vale la redundancia, avienta veneno y mata animales y que inclusive personas. Entonces ya en estudios más contemporáneos han dicho que hay una planta que es literalmente carnívora, que tiene las mismas características pero en pequeño. Tiene un receptáculo por donde empieza a llenar de una sustancia mielosa para que los insectos se acerquen y se ahoguen, pero que la raza más que llega o tiende a crecer más en ese receptáculo puede matar hasta lagartijas y sapos. Entonces dice el criptozoólogo Coy, creo que se apellida Coy, que es posible que más adentro, porque hay partes de Madagascar, lógico que es un mundo inexplorado, hay partes que pueden estar muy muy adentradas, donde ciertas plantas prehistóricas pudieron haber sobrevivido, y más si tenían una especie de simbiosis con los nativos del lugar. Fíjate, hay varias plantas, muchas, no creo que sean tantas, ¿verdad? Pero hay varias plantas alrededor del mundo que presentan esas características, a lo mejor y no tan específicas como la que comentas, pero me llama mucho la atención. No tiene documentado Lynch que para qué bebían el líquido que soltaba, o sea, les daba vitalidad, les daba fuerza, les daba juventud, o sea, ¿cuál era el objetivo de ellos? ¿Por qué lo hacían? ¿Qué ganaban, vaya? No viene documentado Lynch, para empezar. Inclusive dentro de las notas que dice de su amigo polaco, que él le envió un pedazo de la planta, pero nada se sabe de qué pasó con esa planta. Y lo que sí le dice es que eran muy pequeños, o sea, los nativos eran más pequeños de lo normal. Chaparritos. Eran casi tirando a pigmeos, como le llaman. Y no dice, o sea, pero realmente era como si fuera droga para ellos, porque dentro de las cartas y cómo lo describe, parece que tenían como una especie de necesidad de beberlo, lo que les daba, como si fuera una dependencia fuerte. Porque, insisto, o sea, lo que me da mucho la atención, si ese mismo comportamiento lo tenía cuando absorbía algún animal, ¿y por qué el sacrificio humano? O sea, está un poquito, como que... Bueno, yo también lo llegué a pensar y tiene cierta lógica, porque no va a ser la misma nutrición que un animal pequeño o un ser humano, por el tamaño. Y además, según la descripción que decía Carl Lynch, que era un lugar muy difícil de acceso y que estaba muy rodeado por ríos, que estaba muy protegido. ¿Y siempre eran mujeres las que llevaban? No, dice que humano. Era humano. Sencillo, él quería humano, era lo que quería. Ok, así rápidamente les menciono que en Luisiana, en Estados Unidos, en los pantanos, hay un árbol una especie de árbol que no se sabía, pero se supo hace algunos años, hace unos 20, 30 años, que absorbía animales, pescados, cocodrilos incluso, y en algún momento un asesino, que no recuerdo ahorita el nombre para no ir a regarla, lo utilizaba para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. Y se dieron cuenta que el árbol los asimilaba, porque muy parecido a lo que sale en la película de Una Aventura Extraordinaria, cuando andan investigando los pantanos para localizar los cuerpos, alguien nota que en la rama de un árbol se veía algo blanquecino
y con la navaja lo agarra y lo corta y resulta que es un diente humano. Entonces dicen, caramba, ¿qué está haciendo un diente humano en una rama? Ya se ponen a darle un poquito más de atención, lo ven y resulta que en las raíces, en donde estaba el fango y las raíces, estaba atrapado un cuerpo que estaba pues ya por terminar de consumir. Y ya cuando empezaron a hacerle pruebas, pues resulta que ya había muchos rastros de varios cuerpos. Entonces ese árbol tiene esa particularidad, pero ese sí absorbía también pescados, cocodrilos y lo que fuera. Este asesino lo que hace es aprovecharse de esa particularidad. Y por supuesto que todos vimos la película Una aventura extraordinaria. Sí. También ahí mencionan a la isla flotante que de eso sobrevivía. Válgame el punto a comparación, porque en la cultura hindú sí existe esa isla realmente. O sea, hay una historia sobre esa isla y para ellos es sagrada y incluso es una diosa, no es una isla como tal, es una diosa. Y la particularidad que tiene es esa, que va consumiendo animales y va generando vida para quienes la habitan, específicamente. Que en la película pues lo cierran a que son suricatas y nada más. La historia real no está tan cerrada en ese aspecto. Pero sí había escuchado algunos de ahorita que mencionaste de lo que ibas a hablar, o me sacaste de onda, no relacioné con nada. Pero bastante interesante, fíjate, estaría bueno darle una investigadita para ver si por ahí existe algo más. Pues no sé, me inquieta mucho por qué el ciclo de 11 días. Y me inquieta mucho el por qué humanos y no un animal, no un becerro, un jabalí, o un animal grande, vaya. Estaría bueno darle una revisada y sobre todo si de veras era una droga o lo veían algo como para alargar la vida, no sé, o sea, me inquieta, me llama mucho la atención, de verdad sí lo voy a investigar un poco para satisfacer estas dudas. Y si alguien tiene y conoce del tema, tiene datos, páginas que nos pueda recomendar, adelante. Los invitamos a que nos manden a nuestro WhatsApp. Tienen la invitación en el grupo, pueden dejar en los comentarios de YouTube, de Facebook o de Twitter, donde ustedes gusten. Ay, fíjate que de hecho, hablando de esto de los árboles asesinos o de los árboles que derraman sangre, hay un bosque en Japón, de hecho, que incita a que las personas se suiciden. Y ahí te estás ya dando una idea de que sí hay un cierto poder dentro de los árboles para que puedan provocar ese tipo muerte, de pensamientos. Exacto. Y de hecho hasta hay una película relacionada sobre eso, se llama El Bosque de la Muerte. Y también en la tierra de Charlie también hay un árbol que incitaba a las personas a perderse. Y que nos cuente Charlie el relato de ello. Sí, es un árbol, yo he ido a es un pueblo que se llama Solferino. Hay un árbol gigante, pero gigantote, prácticamente creo que está del tamaño de tu casa, si no mal recuerdo, el tamaño de tu casa, lo que está. El tronco, grandote. Normalmente, si tú vagas en la noche o estás cotorreando en la noche, supuestamente en ese árbol, tiendes a desaparecer y ya nadie te busca. O sea, nadie sabe dónde andas o qué pasó. ¿Quién sabe a qué se debe ese árbol? Una vez fui y está al lado de un vivero. Uh-huh. Pero el árbol se ve así bien terrorífico, grandote, con las ramotas y todo, y el troncote gigantote. Fíjate. De hecho, para dar un poco más para las personas que puedan relacionar un poco más del bosque que hay en China, hay un youtuber... Japón. Japón. Hay un youtuber que fue a ese bosque y de hecho encontró una persona colgada y... Fue muy controversial porque él se burló. Bueno, no se burló, se rió, hizo unos comentarios ofensivos. Pero pues realmente es una reacción no justificable. Pero no se esperaba realmente encontrarse... De nervios. Sí, de nervios, de no saber qué decir en el video. Entonces como que ya pudo haber sido una reacción que no fue buena. Pero tuvo mucho hate y creo que, no sé si sigue haciendo videos, pero fue una noticia muy, 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 muy famosa y todo el mundo se le fue encima y todo el mundo... ¿Cuál es el nombre del youtuber? Logan Paul. De hecho, hasta la fecha no está prohibido entrar a ese bosque. Sí, y de hecho, de esa... Antes los canales tenían una monetización más sencilla. Para YouTube era más fácil monetizar y gracias a lo que él hizo... se desmonetizaron muchos canales. Sí, pues que son acciones que se consideran como una falta de respeto hacia la cultura. Y pues sabiendo la problemática que contrae. Todo depende del... ¿Cómo te puedo decir? De la persona, porque pues sabemos algunos que tenemos un humor un poco más negro, sabemos personas que somos más cínicas. Pero sí, más bien todo depende de lo que es socialmente aceptable, vamos a dejarlo así.
Porque sí, pues al final de cuentas, y la forma en la que reacciones tú ante una situación de ese tipo, pues depende mucho de tu formación. Y por supuesto que va a ser bien o mal visto dependiendo de lo que la sociedad haya impuesto, de los estándares y los cánones sociales del momento en el que lo hagas. De hecho, bueno, uno de los problemas más grandes que tuvo él es que era una figura pública con bastantes suscriptores. Si tú como persona, o sea, si yo ahorita digo un comentario ofensivo hacia alguna persona, se queda en nuestro grupo de amigos. Pero él como quiera había niños de 11, 12 años, bueno, yo soy un niño también, pero bueno, adolescente. No me puedo dar el privilegio de llamarlos niños, pero jóvenes de 11 y 12 años que quieras o no, están tomando tus pasos o se referencian de ti o sea, pero volvemos a lo mismo, es por los estándares sociales de la actualidad. Sí. Bueno, yo quiero, muy interesante que es. Quiero anexar algo más al tema de los árboles. Te creas, crack. También hay un bosque, no sé si es en Noruega o en parte de Europa, pero hay un bosque también donde lo consideran como el bosque maldito también porque hay muchas personas que han ido a ese bosque y se han desaparecido y ya no han podido volver. Sí, es un bosque. Y en el medio tiene una montaña con unas piedras de Kraiknadun, algo así. Uh-huh. No, ahorita lo ubico bien. Se supone que, bueno, fíjate, hasta donde recuerdo, sí, es en Escocia, no es en Noruega. Uh-huh. Es en Escocia. Y se supone que se pierden porque hay portales, no del tiempo. Se supone que viajas a diferentes épocas del tiempo, que incluso hay personas que han vuelto. O sea, bueno, esta historia la podemos tratar en otro podcast, pero lo curioso de este bosque es que hay personas que regresan a su tiempo y dicen haber estado 1 o 2 años en otra época y bueno, pues no es tanto por los árboles, son más bien por una formación de piedras que tienen magnetismo y las han estudiado de alguna manera. Incluso, a lo mejor, y está mal lo menciono, hay una serie de libros, la autora se llama Diana Gabaldón, si mal no recuerdo. La serie se llama Forastera, son como 7 libros. Muy buenos los libros, un toque un poquito, es una mujer, la autora, entonces le dio un tipo más romántico al libro que de misterio, de terror. Vaya. Muy buenos, yo me los aventé hace algunos años todos y hay una serie que están pasando nueva en Fox Prime, algo así, se llama Outlander, que está basada en esos libros. Por eso lo ubico más o menos a lo que dices. De hecho, hay un caso muy famoso, o sea, de hecho este tema sí nos da para otro podcast, pero también se los dejo para ver si le hacemos el podcast. De un caso muy famoso de una niña que entró al bosque, la verdad no recuerdo para qué la mandaron. Es ese mismo bosque. Sí, y luego entró y ya no volvió. Y dentro de unos 20 años creo que regresa la niña. Pero dice la niña que estuvo 1 hora sin mucho en el bosque. Y que regresa y pues los papás ya son personas mayores y se saca de onda. Pero, o sea, sí hay muchos relatos de ese tipo. Entonces sí nos da para un podcast, yo creo que más de 1 hora. O sea, hasta para 2. No, de hecho sí, deberíamos de tomarlo en cuenta. Bueno, para ya no perder más tiempo sobre esto, igual la gente les encargamos sus comentarios, son bienvenidos. Vamos a pasar al siguiente animalejo. ¿Qué les parece si le damos oportunidad a Kraken para que nos cuente un poquito de su... Sí, bueno. Sí es, de veras, que todos vamos a hablar de animales normales. Kraken toda la vida tiene que salir con sus barbaridades. Sí es un animalejo real, Sí, bueno, yo de lo que voy a hablar es de un críptido que no se considera críptido por tal hecho de que no se sabe si existe o no existe, porque no se ha comprobado nada hasta la fecha. Pero este críptido se llama Algohoi corhoi, o mejor conocido como el gusano de la muerte. Este críptido... Gusi para los compas. El Gusi. Gusi Morty. Ándale, de Gusi Morty, porque está cabrón el nombre. Sí. Este es uno de los gusanos que se tiene conocimiento, que es uno de los más letales y más mortíferos del mundo. Y fue visto por primera vez en 1926 por el arqueólogo y el explorador Roy Chapman Andrew, que él era uno de los primeros que descubrió huevos en esa parte del desierto de Gobi. Este gusano es una leyenda en Mongolia, en el desierto de Gobi, por el simple hecho de que mucha gente lo ha podido ver o asegura haberlo visto y dicen que fueron atacados por el mismo gusano. Entonces son miles de los casos que se han dado de que han visto al gusano y que los ha atacado, pero esta gente pues milagrosamente ha podido sobrevivir a ello, porque el gusano obtiene su nombre por la particularidad
de que este gusano en cuanto te ve, tira electrocargas o cargas eléctricas a distancia. Y es un gusano que también su piel es demasiado tóxica y demasiado venenosa. Entonces al momento de tocarlo tú, al instante te puedes morir. Y también el gusano ataca a distancia escupiendo ácido como una cobra. Entonces tú dices, cañón, o sea, un gusano de ese tipo para encontrarlo en un desierto así, pues dices tú, pues, deja tú para sobrevivirlo, cabrón. no, pues, sí. Entonces esta gente se tienen ciertos relatos, ¿no? De que pues sí ha sido visto, de que mucha gente ha sobrevivido a ello. De hecho hay gente que tiene hasta quemaduras y todo eso por el ácido que les atacó. Hay gente que ha recibido quemaduras de 3er grado también por las electrocargas. Y también los datos más verídicos o más serios que tienen hasta la fecha son de este arqueólogo explorador de Roy Chapman Andrew, que él es uno de los pioneros, como les digo, que descubrió los huevos de dinosaurio. Entonces su investigación se esforzó tanto en descubrir a este gusano de la muerte porque mucha gente le estuvo relatando las historias que pasaban en ese desierto de Gobi. También la gente dice que este gusano ataca de la nada, o sea, haz de cuenta, tú puedes ir caminando y téngale. Eso es el motivo gusano aparente. Ajá. Y el gusano también se dice que tiene una longitud de entre 2 a 6 metros. Entonces, haz de cuenta, pues te estás encontrando como quien dice una anaconda, ¿no? O algo así de esa dimensión. Imagínatelo, o sea, que te tire electrocargas, que te tire ácido y que al momento de tocarlo, pues te mueras instantáneamente. No, mijo, la otra vez nos topamos nosotros una viborita, una hija de una viborita, una chiquita de sería unos 20 centímetros y nos traía juidos en un repetidor. Imagínate uno de 6 metros, cabrón. Y un gusano. Zafo. No, sí. Y un gusano. Zafo. También se dice que es uno de los principales asesinos de camellos en el desierto. Entonces, para que un animal de ese tipo pueda matar a un camello, pues ya es como que algo... Bueno, ¿y muy mata serio. o se los come o nomás los mata? Como tal. Se los come y los mata, pero pues primero como quien dice, pues vamos a matarlo, ¿no? Para podértelo comer. Y de hecho, de este animal es color carmesí. O sea, todavía el color también es un color que te causa así como que... Yo nomás una conozco impresión los muy colores básicos, güey. A ver, ¿cuál es el carmesí? Como rojito, ¿no? Bueno, Rojito. es como un rojo vino tinto. Ok, ándale. Sangre. Sí. Ahora sí ya. Entonces, a lo largo del medio cinematográfico también se han hecho como que homenajes o tributos a esta entidad. ¿Qué dices tú? Una de las películas más famosas que lo presentó en el cine fue la película de culto de Dune. No sé si la hayan visto. Es una película donde tú al momento de verla, pues ves estas criaturas tan gigantescas que es impresionante, ¿no? Al momento de estar viendo la película, porque también tiene unos efectos increíbles para la época. Y otra película que se llama Tremors o Temblores en español, y John Carter y Starship Troopers. En todas estas películas ha hecho aparición este gusano del desierto como el gusano de la muerte. También ha hecho apariciones en muchos videojuegos. No sé si ustedes hayan jugado juegos de RPG. En la mayoría de los videojuegos también hacen alusión a este personaje porque es un personaje, digamos, que tiene mucha leyenda o creencia en la parte asiática. Y por el hecho de que mucha gente ha tenido ese conocimiento de que existe en ese desierto de Gobi y que siempre está en lugares inhóspitos del desierto, pues digamos que en los juegos de RPG siempre hay una parte que es desértica. Y en esa parte desértica meten ese tipo de gusano para darle un poquito más de protagonismo o de terror al videojuego. Y a mí me parece muy interesante porque, o sea, es algo que se ve mucho en la ciencia ficción, pero que hasta la fecha no está considerado como un críptido cuando sí debería ser un críptido porque nunca han podido demostrar si hay uno vivo o hay uno muerto, pero la leyenda existe. Y esto es lo más interesante. Es que el mundo 100% no está, ¿cómo se llama? Por decir, explorado. Uh-huh. No sabemos qué es lo que hay debajo de la tierra, qué es lo que hay debajo del agua, qué es lo que hay más arriba. O sea, no se sabe. No, más arriba sí, porque ya llegamos a la luna, acuérdate. Bueno, después de ahí. Sí, pero lo que sí es lo que es el océano y la tierra sí está muy inexplorado. Los que han jugado Resident Evil 3 y han llegado a la parte del cementerio, hay un gusano gigante, precisamente es muy parecido y escupe ácido. Yo creo Sí. que de ahí se inspiraron los creadores. Yo lo recuerdo más en Beetlejuice. ¿Por qué no mencionaste Beetlejuice?
no me pareció muy relevante, la verdad. Todo el mundo conoce. Mira, las películas que mencionaste nadie las conoce. No, y las Beetlejuice sí. Pues sí. De hecho, Armando. sí es cierto, el gusano representado por Beetlejuice es el gusano de la muerte. No, el que representa a Beetlejuice, el que monta a la morra en el desierto. Acuérdate cuando vean, no vamos a hablar de películas, pero no era el que decía yo. Armando. Bueno, yo les voy a hablar de un críptido que es el Ningen. Esta criatura es, la escriben de 80 metros de largo y con aletas, y muchos dicen que son manos con 5 dedos, extremidades. Dicen que tiene una cabeza o grandes ojos y una boca, como si fuera un ser humano, por eso humanoide, de ahí. Esta bestia habita en el Ártico y en el Océano Pacífico. Es una bestia muy rara porque los primeros avistamientos datan de 1990 y es algo raro porque realmente el ser humano ha estado en el mar desde siglos. Entonces es algo muy extraño que apenas en 1990 empezaron los primeros avistamientos. Entonces es algo curioso de esta bestia, pero se han encontrado varias fotos, algunos fotomontajes obviamente, como en todo, pero hay una foto muy, ¿cómo decirlo? Controversial. Controversial, sí. La que está en Google Earth. Yo la verdad no la pude encontrar porque erróneamente lo busqué en Google Maps, así que yo no les puedo dar el verificado de mi experiencia. Nada más les voy a decir lo que se dice en internet, pero pues como sabemos en internet se dicen muchas cosas que realmente pues no podemos comprobar. Esta foto tiene ciertas coordenadas, en la edición se los ponemos, y parece ser el Ningen, pero pues también puede ser un glaciar pequeño, pequeño entre comillas, pero tiene la forma que se le da al Ningen. Es una extensión con 2 extensiones a los lados, o sea, como si fuera una bestia, como si fuera el Ningen, como la explicación que ya di, 90 metros de largo y con brazos. Entonces es algo muy interesante que se haya visto en Google Earth, que es algo que todos podemos encontrar, pero les digo, yo no les quiero dar el visto bueno porque como yo no lo logré encontrar, entonces pues no. También se le quiere dar la explicación de que puede ser un ser marino que no hemos encontrado, que no hemos logrado ver o catalogar como tal. Pero también otras personas dicen que puede ser una mantarraya gigante, una mantarraya albina gigante, que pues también es algo a dar en cuenta, pero también se hace algo difícil de creer. Otras personas, personas dicen que es un OSNI, que es un objeto no identificado marino. Submarino. Estos objetos pueden volar y pueden atravesar el agua con facilidad. Entonces, por las características, se creería que puede ser una nave o algo del estilo, que pues no sea una vida orgánica y que sea extraterrestre, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, hay diferentes puntos de vista, bastante diferentes, porque de decir que es una mantarraya gigante a decir que es un ovni, pues sí es algo, sí. Son pasos muy, muy grandes. Entonces, es algo raro, pero lo que le da fuerza al punto de que sea una nave es que los primeros avistamientos fueron en 1990. Entonces, sí es algo que tomar en cuenta, que no se haya dado relatos de esta bestia antes de esos años. Y de hecho, era considerado también una sirena. No. Sí. También fue considerado una sirena, o fue considerado también un tipo de ballena. ¿Una sirena gigante o qué chingados? Porque... Pues sí. No, la chingas, creo que neta. No, neta. Digo, yo investigué las sirenas porque es el tema que voy a hablar y no cuadré con Ningen, pero... También ha sido considerado algún tipo de ballena legendaria o mítica de Está chiquita Japón. Para ballena, pero... Pues que lo curioso, bueno, primero que nada, Christopher, adelante. Ahí comentaba Willy, precisamente que dice, me parece extraño que no, o sea, que ya sea 1980, 90, y que apenas lo estemos avistando. Miren, no
no es por salir un poquito del tema, pero dentro de lo que es la criptozoología siempre se ha buscado encontrar evidencias de críptidos, ya sea extintos, mitológicos o de folclore. El símbolo de la criptozoología es el okapi. El okapi era una criatura que en la República del Congo, de la República Democrática del Congo, era considerado como una criatura legendario mítica. Si ustedes buscan en Google, okapi es un animal súper extraño que es de los jiráfados. Como una especie de antecesor de las jirafas. Y las tribus de ahí de alrededor del Congo siempre lo vieron como si fuera un unicornio, como si fuera una deidad máxima. Ver un okapi era increíble. Pasaron los años y precisamente no hace mucho tiempo, creo que hace como aproximadamente 100 años, se descubre que el okapi sí existe. Entonces es por eso que se convierte en el símbolo de la criptozoología, porque hay críptidos que terminan siendo animales reales. Entonces eso es lo interesante, hay que entender que el mundo es súper vasto y ni se diga el mar. El mar, nosotros hemos explorado creo el 10% del 5%. mar. Entonces es ínfimo a lo que nosotros podemos considerar como una exploración real. Conocemos más el espacio que nuestro mar propio, entonces imagínense todos los seres o todas las criaturas que pueden Y en haber. igual parte el desierto también, o sea, es un lugar que es muy poco explorado por lo mismo, porque son lugares muy inhóspitos que tiene condiciones para vivir pues muy precarias. Y además, como menciona, 1990 está en las tierras frías. ¿Qué significa? Puede haber calentamiento global que haga que estas criaturas empiezan a emerger, a buscar otro tipo de alimentación. Y pues nosotros entendemos, ¿no? Que va cambiando los ciclos de la Tierra y también la alimentación de ciertos animales. De hecho, bueno, un plus fuerte de estas criaturas son el llamado bloop y los wipe, que son dos sonidos. Bueno, de hecho, el bloop se le quiso dar la explicación de que eran glaciares en descongelamiento. Entonces, pues el bloop se quedó un poco más aislado y se dejó hablar de él. Pero los wipes, bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, son sonidos que parecen sonidos de apareamiento. También se le trataron de dar la explicación que eran sonidos de una ballena. La verdad no me acuerdo el nombre de la ballena, pero te dan el nombre de la ballena, que pueden ser sonidos de la ballena que está buscando aparearse con una hembra, pero pues no lo consigue. Pero también cabe la posibilidad de que sean estas bestias o otras bestias, porque el bloop, cuando se creía que era una bestia viva, se creía que era más de 2 veces el tamaño de la Torre Eiffel, si no mal recuerdo. Entonces, para los amantes de este tipo de cosas, son pequeños fragmentos de información que nos dan la esperanza de que puedan existir criaturas de este tipo, de este tamaño. Que, bueno, no sé qué tan bueno sea descubrirlas o ya interactuar los humanos con ellas, pero pues siempre nos gusta, los humanos somos muy curiosos y pues sería bueno, o al menos a mí me interesaría tener contacto con una bestia de estas características. A mí también me interesa, a ver si te traga y ya dejas de... No, no es cierto. Mira, ahorita que comentas que 1990 primeros avistamientos y es un dato curioso, pues la verdad a mí no se me hace tan curioso, reforzando un poquito lo que comentaba Christopher, que de hecho era lo que iba a mi participación. Se está viendo un calentamiento, se están descongelando glaciales y posiblemente hemos estado teniendo avistamientos de especies que posiblemente vivían muy por debajo de las temperaturas en el mar y por el mismo calentamiento se han visto obligadas u orilladas a emerger. Y otra parte muy importante, estamos hablando de que pasa en aguas frías y el ser humano no tenemos como que mucho conocimiento de esa zona. O sea, si tú recuerdas, incluso hay personas, hay conspiranoicos que piensan que en la Antártida existe un hueco que te lleva al centro de la Tierra y otros que piensan que ahí hay bases extraterrestres. Y todo esto auspiciado a que es un lugar que nadie, absolutamente nadie ha ido a explorar, más que los ejércitos. Sí. No hay alguien que diga, no, pues voy a ir de vacaciones a la Antártida. Pues no, campeón, necesitas ser dueño de tu propio barco y tener lana para tener una tripulación y etcétera, etcétera. O sea, te da mucha pauta a que posiblemente se han avistado durante muchos años, pero apenas ahorita que ya vamos teniendo satélites, drones y todas estas cosas que nos permiten explorar lugares donde no exploraríamos como seres humanos en sí, y pues tener este tipo de avistamientos. Tú mismo lo dijiste, un avistamiento fue en Google Earth o en Google Maps, entonces no fue un ser humano el que lo grabó,
Nadie estaba presente cuando pasó. Y si no ha sido por esa tecnología, no existiría esa evidencia, cabrón. O sea, No, y eso de es hecho lo muchas veces interesante. cuando esta gente hace descubrimientos en Google Maps, lo que pasa es que al momento de hacer el descubrimiento, pues sí, o sea, invaden las redes sociales, pero una semana después o 3 días ya desaparece porque lo censuran. Con Sí, si el gobierno piensa que puede llegar a generar controversia con publicidad, mala publicidad para cierto gobierno, inmediatamente lo censuran o lo eliminan. Mira, vamos a dejarlo hasta ahí porque yo soy de las personas que piensa que no censuran esas madres. Pero bueno, hemos visto muchas imágenes manipuladas de Google Earth y de Google Maps y al final de cuentas cuando tú buscas las coordenadas, pues no es cierto que está ahí. Y medio mundo ya está compartiendo las imágenes como si fueran reales. Sí. Bueno, Chris, no, Armando. bueno, muy cierto el punto de Chris y el que reforzó a Willy. De hecho, hay un video, no sé qué tan famoso sea, yo lo llegué a ver, pero no vi que la gente diera mucho, no hable mucho de este video. Es un video en donde captaron que se estaban descongelando glaciares. Y pues ya con eso ya es algo impresionante de ver. Pero salen una especie de vértebras, por así decirlo, que sobresalen, son 6, y se vuelven a sumergir. Ese video está muy bueno, Entonces, son videos que, si alguien los editó, neta, es un muy buen trabajo. Y si no, es algo muy impresionante. Y yo luego lo relacioné para que, pues, tengan un poco más de... Bueno, todos lo vamos a poner en la edición, pero para que lo puedan relacionar de una mejor forma con... ¿cómo se llama? El Logopogo. El Logopogo y Sofía, porque Sofía, no se crean. No, era el hielo. Sí. Creo que es la primera, en donde sale una parte donde se descongelan los glaciares. Ah, sí, y salen, cierto. es lo mismo, porque realmente si pones en perspectiva los dos animales... La ponemos, aunque nos censure YouTube, la ponemos. Haz de cuenta que lo estás viendo. Entonces es algo muy impresionante que es muy cierto. Otras cosas que se dicen que alguna bacteria que esté congelada ahí y con el descongelamiento de los glaciares pueda salir. Entonces hay muchas cosas también que hablar de los glaciares. Entonces también da para otro podcast. Sí. Desafortunadamente, si ya de por sí los temas que tocamos son más teóricos que otra cosa. Imagínate de la Antártida que, pues, bueno, nos va a dar todavía pauta a poder hasta inventarle y nadie nos va a poder contradecir. Es una de las cosas que me gusta de estos temas. De hecho, hablando de la Antártida, hay un video también que se publicó hace un mes más o menos aproximadamente, donde aparece el derretimiento de los glaciares y descubrieron también que había que estaba como que un río o unas lagunas de sangre. Entonces, cuando tú lo ves, dices, cañón. Y los científicos que descubrieron eso estaban desconcertados porque no sabían de dónde había salido ese tipo de sustancia o de líquido. Pero, pues como siempre, ¿no? La teoría científica que ellos dicen es que es por las aleaciones o ¿cómo se dice? Los conjuntos que se encuentran ahí, como los minerales y todo eso, que hacen una conjunción y que se hace una coloración de ese tipo. De hecho, que es cierto, la explicación... Bueno, no estoy creo que sí sé el tema que hablas, de repente amanecieron y estaba la nieve cubierta, parecía sangre. Sí. No, ya se dio explicación de eso. Es una planta que es blanca completamente y cuando empieza la temperatura a descender, cuando empieza a hacer a aumentar, cuando empieza a hacer mucho calor, toma ese color rojizo para defenderse de los rayos violetas, los rayos del sol. Entonces, lo que causa es que agarra más calor y va a generar que los glaciares la nieve se empieza a descongelar más y más de esas plantas se van a volver rojizas y va a ser un efecto en cadena. Pero no es algo paranormal, no es algo extraño, es una planta que siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que no la conocíamos. Sí, porque creo, si no mal recuerdo, en esos días fue el día más caluroso que se ha detectado en la Antártida. Oh. Pero no era el calentamiento global. No, siempre se ha detectado que un día es más bajo, más alto en temperatura que otro. Pero ese fenómeno que tú dices es una planta que por ¿Y nada más existirá en esa zona o en esa parte del mundo? Pues en el hielo, supongo, ¿no? Es en el hielo. O sea, como quiera, a miles de kilómetros también sucedió, pero como nada más los científicos están en esa zona, pues no se iban a ir a... O bueno, quién sabe si se fueron, no. Pues No voy a afirmar nada. Sí. Es probable. Pero qué raro, ¿no? Que solamente en la Antártida puede existir este tipo de planta.
Eso sí es... ¿Quién sabe? Sí, por ejemplo- Esa y otras no. Por ejemplo, Sí, que formas de hay plantas, especies no que sé. nada más viven en ciertos lugares, aunque en otros lugares se den las mismas temperaturas, entonces pues no es algo raro. De hecho, sí, el hecho de que tengas especies étnicas, pues no tiene nada que ver con nada paranormal, ni mucho menos. Así que Achú, salud. gracias. Ok, bueno, muy buena tu participación. Luis, ¿estás listo? Estoy listo. Sí, capitán, estamos listos. Los escucho. No los escucho. Pues yo les voy a hablar de lo que es la criatura del Vive Wendigo. una peña debajo del mar. Bueno, como saben muchos, esa criatura es más en el ámbito de la mitología. Y también sale mucho que son en los videojuegos y en ciertos libros de terror y así. Pero lo que pasa es que esa criatura está más arraigada a lo que son las partes costeras del este de Estados Unidos y de Canadá, y también de los grandes lagos. De cierto modo, o sea, son de algunos pueblos de ahí Estados Unidos y Canadá, y esa criatura se asocia mucho a lo que es el canibalismo, porque si muchos saben, en esas épocas del año se pone el invierno muy fuerte, y pues ellos tienden a tener ese tabú del canibalismo para poder sobrevivir. Y a raíz de eso, pues empezaron a llevar esa leyenda del Wendigo, asociándolo a lo que es el síndrome del Wendigo, para buscar la palabra. Eso significa que, por ejemplo, la persona que empieza a comer carne humana o así, se empieza a convertir en esa criatura. Que esa criatura viene siendo algo humanoide, y en ciertas culturas la representan de un tamaño enorme, y tiene una cabeza como de venado y unos grandes cuernos, y pues tiende a gustar por la carne humana. Esa criatura fue asociada para que la gente de esos pueblos no tendiera a estar comiendo o a estar practicando el canibalismo, y para ellos es mejor recurrir lo que es al suicidio o pues a ¿cómo les digo? Pues a que se mueran, o sea, que no tiendan a sobrevivir, porque eso de comer carne humana, pues para ellos es algo muy feo. Bueno, para mí, y es mi opinión personal. Bueno, la suerte que tenemos es que aquí está Chris, y que probablemente sepa el tema y me caí el hocico. Pero, Y si no te lo pues, callo, no te apures. pero yo más bien creo que eso es más bien paranormal, ¿no? O sea, es una leyenda que se hizo para si comes carne, te va a pasar esto y vas a matar a más gente. De hecho, O sea, ya no se pues me hace un el crítico. enfoque que le dio Luis, sí, el enfoque. Perdón. Pero el Wendigo en sí es un críptido, o sea, no es una transformación de un humano que come carne, o sea, realmente existe. El Wendigo, échale, Chris. Sí, bueno, el Wendigo, la enfermedad que tú mencionas, se le conoce como la psicosis del Wendigo. La psicosis del Wendigo es cuando las personas tienen una necesidad de comer carne, pero es una necesidad psicológica, de problema psicológico, e inclusive dentro de lo que es Canadá y Estados Unidos se han dado casos de personas nativas que son arrestadas por asesinar a alguien porque dicen que su familiar se estaba convirtiendo en Wendigo. Los Wendigos básicamente es una maldición. Dentro de las culturas indígenas, por eso sí, no es tanto más que un críptido, es más bien una criatura paranormal. El Wendigo es como una maldición. Dentro de todas las culturas indoamericanas, sobre todo norte de Estados Unidos y sur de Canadá, era tabú el canibalismo, ya que pues el cuerpo es algo súper sagrado. Y sí, ahí concurrías en lo correcto, preferían morir en los largos inviernos que comer carne humana entre ellos. Inclusive los chamanes realizaban un baile alusivo que se llamaba el baile del Wendigo, donde representaban cómo se transformaban las personas que comían carne humana. Básicamente lo que les llega a pasar es que cuando los humanos empiezan a comer carne humana,
se les empieza a congelar el corazón. Eso es lo que dicen, se les empieza a helar el corazón y empiezan a transformarse en seres famélicos, o sea, empiezan a estar más delgados, los huesos les sobresalen y les sale una cara como si fuera un toro muerto, y inclusive con sus astas. Sí, pues dicen que de hecho tienden a ser como que más agresivos. Sí, exacto. El Wendigo tiene, según las leyendas, la capacidad de manejar la niebla. Pierde a las personas en los bosques para comérselas, o pierde a las personas en los bosques para que incurran en el canibalismo y transformar a más Wendigos. Normalmente, para asesinar a un Wendigo, tú le tienes que cortar la cabeza, sacarle el corazón y quemarlo todo. Ah, chinga, más caro que un vampiro. Sí, inclusive hay una leyenda dentro de los indios de Norteamérica que habla de que a las afueras de una tribu existía una familia de Wendigos y el jefe de la familia era un anciano. Ellos se veían normales. Es que los Wendigos, hay varias versiones, pero dicen que se ven normales o se convierten en ese monstruo y no importa cuánto coman, siempre van a tener hambre. Esa es la maldición, no importa cuánto comas, siempre vas a tener hambre, y dependiendo la cantidad de carne que te alimente es la cantidad de tamaño que crece. O sea, el Wendigo crece en base a la alimentación y también crecen sus fuerzas sobrenaturales, de pasar a solo crear niebla a crear ventiscas para perder a los viajeros. La leyenda que les cuento es sobre un guerrero muy famoso, nomás que no recuerdo de qué tribu, que le piden ayuda porque le dicen que había una tribu de Wendigos, ahora sí, que era una familia de Wendigos, que estaba diezmando la tribu. Entonces le dicen, oye, pues ¿sabes qué? Pues es que hay un problema porque el anciano te convence y es el que te lleva y te matan. Entonces el guerrero dice, bueno, pues vamos a ver qué es lo que está pasando, y él va solo y empieza a verlos. Y sí, se ven como una familia normal. Sobre todo el anciano se ve como una persona tranquila y amable. Entonces un día ve cómo se acerca un joven y el viejo tiene en el suelo un hoyo abierto en el hielo para pescar y le dice, ayúdame por favor, saca el pescado y yo te recompensaré con uno porque ya tengo varios ahí no, le dice que sí, en las redes. Y cuando se agacha el joven, aprovecha el viejo y le corta la cabeza y se empieza a comer lo que era la cabeza. Lo abre y lo empieza a repartir entre su familia. Entonces ahí es cuando dice, mira, sí es una familia de Wendigos. Y cuando el viejo empieza a comer, empieza a crecer de tamaño, empieza a rejuvenecer y empieza a convertirse en el ser famélico y empieza a agarrar la musculatura de un Wendigo. Y ahí, pues la historia, para no hacerla larga, el guerrero se hace pasar por un viejito también. Y según él se acerca y le dice que si quiere le ayuda a sacar los peces. Y ahí es cuando se descuida con el hacha, le corta la cabeza al patriarca de los Wendigos. Luego se le abalanzan los demás y empieza a matar uno por uno. Y de ahí viene la creencia. Después de asesinarlos, les arranca a todos el corazón, que el corazón está congelado, según se dice. Y empieza a tirarlos a la fogata junto con las cabezas para acabar con la maldición. Pero si es más una maldición que un críptido. Sí, pues que por eso te digo que está raramente asociado a la criptozoología. O sea, no se ve mucho en ese ámbito. Porque o sea, hay gente que supuestamente la ha visto. Pero entonces pasa lo mismo que con los hombres lobos, o sea, entran en el punto entre paranormal y criptozoología. Ajá, podríamos tomarlo. Es que no es un animal como tal, porque es como si fuera un demonio. Inclusive hay otra parte extendida de la historia que dice que no tienes que comer carne humana. La psicosis del Wendigo dice que el espíritu de un Wendigo, al morir, si no lo matas correctamente, puede viajar y meterse en el cuerpo de otra persona. Y es cuando les da las ganas de alimentarse de carne humana. Sí. Es como un demonio. Es que se supone que hay gente que ha visto así o asocia a ciertas criaturas que han visto en el bosque con el Wendigo. Sí, así como te decía, ha habido varios así como reportados casos en Canadá y en Estados Unidos, en las culturas de los indígenas, que los meten a la cárcel porque dicen, yo maté a mi esposa porque se estaba convirtiendo en Wendigo. Y lo dicen acá. Y ya dentro de lo que es el folclore y nuestra cultura pop, no vamos más lejos, estamos platicando de la película Cementerio de Mascotas. El ser que pudre la tierra para los indios de los Mimic, de los Mimac, es el Wendigo. De hecho, el ser ahí dice es el Wendigo. Y es una especie, por eso es como una especie de alegoría de que se despiertan, pero ya no son los mismos y quieren matar. De ahí viene. Sí, de hecho en el libro está muy metida esa leyenda del Wendigo.
En las películas no toman. Voy a tener que leerlo, no he leído ese libro. También los Cementerio de Wendigos, Mascotas. según la creencia, no pueden salir de un área específica del bosque. O sea, ellos están ligados a un área específica del bosque. Y también, inclusive, en las historias de Lovecraft, se menciona al Wendigo y precisamente se le da esas habilidades. Poder mover la niebla, poder mover las ventiscas. Y a los que les gusta The Witcher, el juego, también sale un ser. Sí, pues por eso es lo que Wendigo. decía, que tanto en las novelas o en videojuegos está saliendo muy últimamente. Pero sí es una criatura de... ¿Y la Rosa de Guadalupe ciertos salió? tiempos. ¿O cuáles novelas? Pues ya no nos falta que salga ahí. Creo que sí. Era eso. Se supone que son muy difíciles de matar. La piel es dura como el acero y son muy fuertes. Son como 15 o 20 veces más fuertes que un hombre. Son muy rápidos y son muy ese inteligentes. Hay una pinche película guerrero era... que sale Sí, de hecho es Wendigo. mitológico. Ah, De hecho, cabrón. ese guerrero que te cuento es mitológico. O sea, es hijo prácticamente como si fuera el Hércules de los indígenas. Así es, básicamente. O Perseus. Persebes, güey. Perseo será. Perseo. Sí, sí, sí. Bueno, hablando de Perseo, fíjate, viene muy ad hoc el... No es cierto. El chico percebe. Cambiamos de tema. Vamos a pasar al último de los temas que vamos a mencionar porque se nos está yendo el tiempo. Sireno humano. Y hablando de Sirenomar, son las sirenas, es el tema que yo escogí. Las sirenas y Persebes, dijo. Ah, mi Charlie. Bueno, El Charlie las sí es el sirenas más mito. que nada elegí el tema porque si ustedes recuerdan en el de leyendas tocamos la leyenda de la isla de las muñecas y dentro de la leyenda mencionaba una sirena de Xochimilco. Bueno, ¿no qué? No, realmente cuando nos dijiste la sirena ya fue después del podcast. Ah, no lo mencioné en el Eso podcast. mencionamos. No, ya después investigaste y ya después nos dijiste aquí, pero... pues, No, si sí en el quieres- si podcast quieres darle menciono un entre- que don Julián decía que cuando él se moría, se Sí. fuera a morir, cuando sus días Sí. fueron a terminar, Que era una una- sirena lo iba a recoger, ¿no? Sí lo mencioné. Ah, bueno, lo iba a recoger, pero Y que lo se- que nos no más, hasta explicaste... ahí. Y No, lo que no. nos- que se ahogó, que se ahogó. Que se Sí, ahogó. que se lo Hasta llevó ahí una quedó en el sirena y- podcast. Bueno, ok. Bueno, pues escogí yo las sirenas precisamente porque en esa leyenda lo mencionamos y ustedes saben que me gusta ligar una cosa con otra y sobre todo que me estoy centrando más en nuestro país. Por eso fui un poquito criticado por las películas que escogí en el pasado de las películas, Ay, pero bueno. ¿Quién te criticó? Hubo ahí comentarios de dos de nuestros seguidores que habiendo películas tan buenas de Babadook y de Siniestro y de Shining, ¿por qué me fui yo por las de Mario Almada? Pero bueno, Es que uno que es de los mejores que está aquí en el podcast, pues obviamente todo lo que habla uno... Pues, es de córtale lo el mejor. micrófono por favor, ya. Bueno, No, las y sirenas. aparte tiene que haber diversidad, o sea, entiendan Vamos eso. a darle un poquito de entrada a las sirenas. Primero que nada, les aclaro que yo soy más de la sirena que es mitad ave, mitad mujer, que es la original. Bueno, la más antigua, no vamos a entrar en detalles de cuál fue primero y cuál fue después. Pero la sirena original era mitad ave, mitad mujer, y eran horribles, parecían arpías. La única cualidad que tenían era que tenían una voz hermosa. Y efectivamente les gustaba mucho, como todos sabemos, estar en los acantilados y cantar para que los marineros trataran de acercarse a ellas, pensando que por tener una voz hermosa eran mujeres hermosas. Las atraían hacia los acantilados y pues los barcos chocaban con las piedras y naufragaban y se comían a los marineros. Eventualmente era su objetivo. Esto fue deformándose poco a poco con el tiempo hasta llegar a convertirlas en mujeres hermosas de la cintura para arriba y peces o cola de pescado de la cintura para abajo. Es importante aclarar que dentro del folclore de las sirenas, en los nombres, nosotros como en el idioma que usamos, que es el español, es sirena y se mantiene como sirena en cualquiera de las dos que hablemos. Pero el nombre de a mitad ave, mitad mujer es siren. Y el nombre de mitad mujer y mitad pez es mermaid. Ya la etimología cambia, obviamente, en las dos. Y tiene mucho que ver con el tipo de sirena de la que estamos hablando. Ya entrando un poquito en materia, no voy a abarcar mucho sobre historias de sirenas porque yo creo que pues todos las conocemos y todos alguna vez hemos leído al respecto. De hecho, la gran mayoría de las personas a las que nos gustan estos temas, vimos el documental que se aventó National Geographic hace algunos años, hace unos 4 o 5 años. Discovery. Sí, fue Fue Discovery, que fue la publicidad de ese documental estuvo, desde mi punto de vista, engañosa porque todo parecía indicar como que iba a ser una investigación seria. Sí. Y no, pues resultó siendo una película de ciencia ficción.
Sí, pues uno se Muy a mi imaginaba ahí disgusto. como la semana del tiburón, algo así, un Exacto. documental como ese. Con hechos más reales y con hechos documentados y con, bueno, para mí la verdad me decepcionó muchísimo. Por eso, si me hubieran dicho desde un principio que era sobre mitología de sirenas, adelante, con gusto lo hubiera visto. Me gustó mucho el documental, pero pues está el hecho de que te hayan querido dar a entender que iba a ser algo real y el último resultara ficción, sí me molestó un poquito. No sé al resto del mundo que le haya parecido. Pero bueno, en base a eso, pues vamos a dejar hasta aquí lo que es la introducción de las sirenas. Retomando la liga que era con la leyenda de la isla de las muñecas, resulta que investigando un poquito más sobre esto en Xochimilco, de hecho tuve la oportunidad de preguntar tengo un grupo de WhatsApp a un amigo que es de Xochimilco y le estaba preguntando que si no tenía él historias referente a las sirenas en el lago y me comentó que sus abuelos y su madre, cuando ella era niña, comentan que sí veían sirenas. Incluso me mandó ahí unos audios de la mamá platicando sobre las sirenas. Y fue muy controversial todo esto porque se llegó a creer incluso que sí eran sirenas. O sea, las personas pensaban que eran sirenas. Empezaron a ver animales grandes, pues, o sea, de un tamaño considerable, que parecían como si fueran humanoides y andaban en el agua en las partes profundas y empezaron a alimentarse de los peces y empezaron a ver avistamientos y cuando las personas se les querían acercar, pues simplemente huían y se sumergían en el agua y nadaban muy rápido. Entrando un poquito en la investigación de a qué se referían, vaya, por qué lo ligaron con sirenas, resulta que se mezcla mucho con el hecho de que en esos años hubo una plaga de lirio en el lago Xochimilco. Y empezó a ser tan grande la plaga que estaban faltando ya animales, ya no se podía navegar porque se entrampaban las lanchas. Había muchos accidentes y mucha gente se ahogaba porque al momento de caer al agua te enredabas en los lirios y no podías nadar y te ahogabas. Entonces el gobierno, a ver que hubo un problema con eso, mandaron traer manatís. Y llevaron manatís al lago de Xochimilco para que se comiera el lirio. El detalle fue que nunca le dijeron a nadie. Y el manatí no era un animal como que muy conocido en esa zona, ¿sí me explico? O sea, no es como que te llevaron un perro, un caballo, una paloma, no, o sea, un manatí. Entonces la gente los veía de lejos y se quería acercar y el manatí, pues, bueno, vamos a darle el punto A. Huía y se quedaba con la forma como si fuera un humanoide. ¿Por qué humanoide? Porque tenía una cabeza, tenía un dorso y tenía 4 extremidades. Sí. Entonces se sumergía, se iba nadando y todos, lo empezaron a ligar con el hecho de las sirenas. Fíjate que la desinformación y una acción de gobierno que pudo haber evitado a lo mejor este tipo de controversias y a lo mejor no hubiera nacido nunca la leyenda de las sirenas de Xochimilco, porque si se ponen a investigarlo existe como tal, o sea, las sirenas de Xochimilco, y van a encontrar muchísima información y muchísimas historias, pero al parecer todo esto fue en base a que para evitar la plaga del lirio se meten los manatís y los manatís empezaron a reproducirse, obviamente empezaron a verse cerca de donde estaban las comunidades y la gente los empezó a asociar con sirenas. Bastante interesante desde mi punto de vista, vaya, porque pues reforzaba un poquito lo que era la leyenda de Don Julián, que al final de cuentas pues tuvo una muerte bastante extraña que pues no creo que un manatí haya ido por él para ahogarlo, ¿verdad? Pero bueno, dándole un poquito más de trasfondo a las sirenas, es muy curioso que ahorita en la actualidad cuando tú hablas de sirenas te centras inmediatamente en el ser marino. Mitad pez, mitad mujer. Es muy curioso que el término tritón, que viene siendo el macho de las sirenas, es un término inventado por la ciencia ficción. Sí. Realmente en la mitología no existe como tal. Salvo Zeus, pero que no es un tritón. Y de hecho en la mitología lo que se considera sirena era un hombre con cuerpo de pez. ¿Y Poseidón? Exacto. Zeus, pendejo, Poseidón, perdón. Poseidón sí. Porque nadie me corrige, cabrones. Pero sí tenía
Era Tritón. Era Zeus. Yo estaba pensando en decir eso de la sirena. Tritón y otra Nereida que no me acuerdo cómo se llama. Ajá. Es que como Zeus le entraba a todo, pues Ya sé, dije, Zeus. pues no lo voy a corregir porque no vaya a ser. No, ese Zeus está Digo, cabrón. no vaya a ser Pues yo por dije, ahí que agarró no era un pez. Poseidón, y dije. anda Poseidón. urgido. Pero se No, pero supone que Poseidón Tritón sí. era exactamente Pues el sí, rey. estaba acompañado. Era Poseidón, el amo de todos los mares, Tritón de las criaturas y una, Exacto, y una entonces, Nereida. Era el Mucha encargado de otra mucha gente relaciona a Poseidón con Tritón. O sea, Poseidón se imaginan mitad humano, mitad pez. No, Tritón es el que era mitad humano, mitad pez, no Poseidón. Y si ustedes se fijan en la actualidad cuando hablas de sirenas, ya lo empiezan a ver como una subderivación de la evolución del ser humano hacia el mar. Sí. Igual, el término sirena es asexual, por mucho que queramos pensar que una sirena siempre va a ser mujer y Tritón el hombre. No, sirena es asexual. Sirena hay tanto machos como hembras, los tritones son diferentes. Sirenes, por favor. Sirenes, Con hijo de Sonia, ahorita en el día de la... me empieces con eso, Willy, por favor, estoy muy tranquilo. Bueno, pues para darle un poquito más importancia a lo que es el documental de History Channel. Discovery Channel. No nos van a pagar regalías estos cabrones. Patrocínenos, por favor. Bueno, Y nos van a voltear a ver. para darle un poco más importancia de lo que han dicho, de verdad tienen que ir a verlos y es muy muy buen documental. Te da un punto de vista, como ya decían, de la evolución de, no me acuerdo, de Homo erectus, bueno, de un ser humano antepasado que se dedicó a los lagos, a cazar peces y así. Y les digo, hay derivaciones de humanos ya en la actualidad, por así decirlo. Hay una tribu que adaptó sus ojos para ver abajo del agua, haciendo las pupilas más pequeñas para que la luz que entra al agua sea más claro. Entonces son cosas que tú ves en la actualidad y dices que pueden pasar. Entonces de verdad dense una vuelta por el documental. Mira, es muy sencillo. Si nosotros, o bueno, las personas creen en la evolución y de veras creen que del mar emergimos y nos convertimos en un ser terrestre, pues es perfectamente lógico pensar que en algún punto pudo haber pasado lo contrario, que un ser terrestre haya regresado al mar. Al final de cuentas, si los vestigios de esta civilización, pues es muy ligada sobre todo a la Atlántida. Las sirenas se supone que eran una de las, no sé si decirles bestias, pero eran uno de los cuidadores de los círculos de la Atlántida. Sí. No, y estoy seguro que debiste haber investigado esto. Se vio un pez que tenía un tipo de dibujos en sus escamas. O sea, no sé si dibujos o... Estoy seguro que investigaste eso. De hecho, a eso iba. Ya dejando un poquito de lado la mitología y yéndonos un poquito a la actual, últimamente, y me refiero a los últimos años, a lo mejor, y como dice ahorita Armando, que sea 1990, o sea, a lo mejor de 1970 para acá, se han encontrado muchos vestigios raros y curiosos en peces, sobre todo en los grandes barcos pesqueros, que te dejan mucho a la imaginación. Entre otras cosas, el pez que mencionaba Armando, que lo encontraron con pinturas que eran pinturas orgánicas y que soportaban el agua, o sea, no se quitaban con el agua en el pez, que pues muy, muy difícil de hacer. Y primero que nada, pues lo pescaron en medio de la nada en el mar, por lo que pues no lo aventó un niño en la playa, ¿sí? Para empezar. No es una pintura que consigas tan fácil como para que un niño hubiera pintado un pescado y lo hubiera aventado al mar. Aparte se han encontrado en algunos animales lanzas enterradas. Los megalodontes son hay un tema en History, no me acuerdo, en Discovery, donde sale que un megalodón, no me acuerdo que si era un fósil, obviamente, que encontraron lanzas de... No, pero estos son, vivos, o sea, son animales. Por ejemplo, hay uno ballenas. Que es una ballena y otro que son un atún, y le encontraron lanzas muy primitivas, porque una lanza bastante primitiva, clavada al animal, y el animal estaba vivo, o sea, dando la percepción de que lo habían intentado cazar.
Debajo del agua, ¿no? Ajá, exactamente. Y en medio de la nada volvemos a lo mismo. Entre otras cosas, se menciona que las sirenas conviven mucho con los delfines, que es el animal más listo del mar. Bueno, al menos el animal conocido marino, más listo. Y se supone que estas tribus utilizaban mucho a los delfines para cazar, o sea, se ayudaban de ellos, cazaban juntos. No, güey, pues ellos, como sus perros de caza, exactamente. Entonces cazan juntos en manada y se reparten el botín. Un poquito descabellado porque pues muchas personas vemos a los delfines como si fueran animales muy tiernos, pero créanme que no es el animalito tierno que ustedes creen que es. Tengo entendido que los delfines matan tiburones blancos, ¿no? El delfín es el único animal que hace dos cosas que hacemos los seres humanos por placer. Sexo por diversión y matar por diversión, exactamente. Mata por diversión. No, y tiene sexo por diversión. Esas son las tortugas, güey. Y luego se drogan. Y luego, aparte, dato curioso, aquí Milly nos va a platicar sobre las drogas y los delfines. Pues yo no supe eso de que se drogaban con el pez globo. Exacto. Sí, los Sí, los delfines. Saben que les causa una reacción extraña y los buscan, los cazan. Hay videos, güey, no se ponen bien high, güey. Todavía que se ponen acá drogados, se ponen cachondos, vato. Pero eso sí no es tan diferente a otras. Hay un árbol. No son varios. Bueno, una parte en África donde, hijo de su madre, ya me voy a meter en el tema y a lo mejor le voy a errar. Pero sé que se queda en África porque es un árbol que da un fruto que los animales no se lo comen hasta que no lo suelta a la tierra ya cuando está podrido y se fermenta. Y es cuando los animales se lo comen y se emborrachan, cabrón. Y ahí andan los changos, los elefantes, las jirafas. En serio, estas cebras y hacen su desmadre todos comiéndose ese fruto. De hecho, también hay otro ejemplo de animales que se drogan. Son unos monos, no sé si son capuchinos, si no mal recuerdo, pero la verdad, que agarran los 100 pies y frotan en las encías, las patas del 100 pies y causa un efecto alucinógeno. Y ahí andan todos los capuchinos. Pero ese capuchino es algo especial, porque no se muere con el veneno del 100 pies. No, pues le causa un efecto. De hecho, primero le arranca la cabeza con la boca. ¿Al 100 pies? Sí. En serio, o sea, el capuchino es un monito de 20, 30 centímetros. El 100 pies es un animal de 20, 30 centímetros. Lo agarra, le arranca la cabeza y luego después ya empieza a hacer su forja, sus 100 pies y se lo... Bueno. Sus aguas locas. Pero no hay que darles tips a los escuchas porque si no van a también andar ahí. No, oigan, ustedes no se drogan ni porque es globo. Güey, se muere por comer un 100 pies. Van a andar detrás de los peces globo y luego las frutas estas maduras y luego el 100 pies, ¿no? No, ustedes no son animales, señores. No, sí son, pero ya están más domesticados. No, de hecho sí que curiosos los sistemas inmunológicos de ciertos animales, porque tengo entendido que si al pez globo un ser humano lo come y no está preparado correctamente, te puedes morir. Te mueres. Entonces, qué curioso que los delfines, su sistema inmunológico, ese veneno o esa... sí, supongo que es un veneno, es veneno. No les causa los mismos efectos que a nosotros, o sea, son partes curiosas de animales que conocemos. Pues del mundo animal. Películas y pues algo no muy alejado de conocimiento general. Bueno, volviendo a las sirenas, los invito a que busquen videos. Es el único animal, si les podemos decir animales, porque me conflictúa mucho esto de las sirenas. La verdad, el hecho de que tengan conciencia, porque en teoría tienen conciencia, pues ya no merecerían ser llamados animales o bestias, pero bueno. Es muy curioso porque es el único animal, vamos a volver a dar el término, que en lugar de irse viendo cada vez menos en evidencia, en videos, en fotografías, como todos los demás, con todos los que ahorita hablamos, hace 100 años, hace 50 años, se avistaban mucho y nomás empieza a ser más común las cámaras de video y ya se ven menos. Parece que fueran tímidos a las cámaras. La sirena es lo contrario. Cada vez hay más avistamientos de animales que tienen un parecido con las sirenas, incluso... las bromitas que se han aventado en los últimos años, sobre todo en tu tierra, la sirena que encontraron, que de hecho después le hicieron un puerto y ahorita ya tiene, aquí, ¿no? Sí,
todo el mundo se tragó el cuento de que era real, incluso lo empezaron a exhibir en un museo como real. Se parecía real. No, de hecho estaba muy bien hecho el animalito. De hecho hay un video, tengo un vago recuerdo de que era falso, pero la verdad no recuerdo muy bien. Están grabando y están dos personas en un submarino atrás de una ventana y están hablando, la neta no sé qué están hablando, creo que está en inglés, y de repente se asoma una mano que golpea el vidrio. Pega la mano al y vidrio. luego se aleja. Sí, lo he visto. Entonces sí. es algo curioso que dices tú, es falso, pero realmente pues la curiosidad de ver qué es eso, pues te orilla No, a que pueda hay ser unos real. videos muy impresionantes. Por ejemplo, hay uno que me gustó, que la verdad, si está editado, mis respetos para el cabrón que se lo aventó, en los cenotes, Charlie. De hecho, Ponen son muy una conocidos. cámara submarina para grabar una familia que está nadando en un cenote, y ya cuando revisan el video en casa, a lo lejos se alcanza a apreciar con la figura exacta lo que nosotros conocemos como una sirena. Curiosamente, los avistamientos con las interacciones con seres humanos se han dado más hacia el lado oriental, lo que son los japoneses y los chinos. Quiero creer que porque esos cabrones cazan todo lo que se les pasa enfrente, pero hay incluso casos documentados de marineros que han caído en límite de la locura porque dicen que sacaron las redes del barco y se les abalanzó de la red este animal, queriéndolos jalar con ellos hacia el mar. Hay historias de que sí logran jalar a alguien y se lo llevan con ellos. O sea, que al parecer este animal busca las redes de los barcos para dejarse atrapar, para tratar de llevarse a alguien hacia el fondo del mar. Te digo, ya esto lo vuelve un poquito pues más hasta película de terror que otra cosa, porque Sí, lo he visto. habiendo tanto que comer en el mar, por alguna razón ellos tienen la inclinación a comer humanos. Y esto lo vemos desde la mitología, remontándonos a cuando eran mitad ave, mitad mujer. Era su objetivo comerse a los marinos. Entonces, en la actualidad, cada vez hay más y más y más videos referente a las sirenas. Véanlos, denle una checadita, es bastante interesante el tema, bastante amplio, de mis favoritos incluso. Y chútense el documental de... Otra vez quedamos que era Discovery. Chútenselo, dura 1 hora y media más o menos, bastante bueno. Y aparte de ser el documental, una animación que ellos hacen, recopila la mayoría de los videos más reales, por así decirlo, al menos los que parecen ser los más reales. Y ya te ahorra algo de trabajo. Yo quiero opinar algo. No, Charlie, gracias. Lo que estabas hablando de los manatís. Sí. Ahí en donde yo vivo, donde yo soy, en Chetumal, hay un lago, se llama Bacalar, y aparte hay otro, donde ellos hacen referencia de que las sirenas son los manatís. Y de hecho tienen, no me acuerdo, yo he estado ahí de chico y de niño, y he escuchado esas historias, donde hay un montón de estatuas de manatís, así en medio del lago, del agua. Y dicen que las noches no aparece ni un manatí, o sea, no hay manatís ahí ni nada, pero se escuchan ruidos de como si estuvieran cantando. Como si estuvieran cantando los manatíes así con voz de una mujer, así. Cabrón. Si quieras escuchar esta... Lo buscamos, ¿verdad que sí? Sí, hay inclusive más al norte, en Estados Unidos, en las partes donde ya están los esquimales, está la leyenda de que hay mujeres que se ponen la piel de los lobos marinos y nadan en las noches, y cuando hay luna llena se lo quitan y se transforman en mujeres hermosas. ¿Qué onda con eso? Es una sí, leyenda sí. también. Sí, de hecho sí creo que en luna llena es cuando se escuchan esos, y sí se han escuchado, porque yo me acuerdo cuando yo estaba más niño, yo siempre iba ahí con toda mi familia, mis abuelitos y todo, y se escuchaban como un eco en el lugar donde está. Pero escucha ¿cómo se escuchaba? Así como si estuvieran cantando, pero Como los así como cantos una de las voz, ballenas. ajá, pero así más delgado, como una voz de una mujer. Y los cantos de la ballena nada más se escuchan bajo el mar. Inclusive era lo que andaba buscando. Hay una caricatura que es anime que se llama La Canción del Mar, que habla de esta magia que tienen de poderse transformar en lobos marinos. Porque luego también ya lo que es la mermaid, lo que es la sirena más americanizada, tiene el poder de convertir, pero esta, por lo que yo entiendo, es al revés. El animal, lo que es la sirena, mitad mujer, mitad pez, se convierte en mujer cuando sale del agua.
y vuelve a tomar su forma de mitad mujer, mitad pez cuando vuelve a tocar agua salada. De hecho, hay muchas películas Hay una serie también. y hay una serie incluso, nomás que la serie sí la tornaron como que más de terror que, Sí. que otra cosa. La verdad no la vi un Pero capítulo es así y, como dices tú, o sea, sale y lo es como una y mujer. se convierte en mujer, Hay exacto. una película nueva de una sirena que está muy chida. Que volvemos a lo mismo, ¿La o sea, sirenita? Sí, yo también la vi. Muy chida. no vino Cordero, pero mandó a Armando. Podemos, fíjate, ¿por qué toda la vida, bueno, no toda la vida, sino en su mayoría siempre asociamos a que el ser humano es el que tiene la habilidad de convertirse en algún animal y no al revés? Que en este caso, y no es el único, déjenme decirles que hay historias sobre los hipocampos, los caballos de mar, que ofrecen tesoros en los lagos de Estados Unidos a viajeros, si demuestran ser honestos, y si demuestran ser deshonestos, se los llevan al fondo del mar y los alimentan de ellos. Y esta también es al revés, pueden salir a tierra y convertirse en un humano para traer gente a la orilla del lago, y si demuestra ser deshonesto, entra al lago, toma su forma original y se lo lleva. De hecho, en uno de los libros de Julio Verne, en La Isla Misteriosa, que de hecho uno de los misterios que no te revela de La Isla Misteriosa es el animal ese, que si ustedes lo leyeron, lo recuerdan, lanza al perro por los aires, que es muy parecido al que se describe en este tipo de leyendas. Hay, bueno, incluso yo ahorita estoy recordando, allá para Santa Bárbara, creo, bueno, pero más al lado de Durango, hay una leyenda, creo que ya lo he hablado en algún podcast, pero retomándolo, hay una leyenda que es el chamán. El chamán se cree que es un mono que vive dentro de un río que está por ahí. Esta leyenda se las platico yo porque a mí me la platicó un tío mío y es un pueblo pequeño, unas 100 casas, yo creo. Vamos a aclarar, es Santa Bárbara Rodeo, Santa Bárbara. Ajá. en Durango, no Santa Bárbara, Chihuahua. Bueno, sí, Sí, para que la gente, porque dijiste Santa Bárbara, y tú y yo sí sabemos cuál es Santa Bárbara. Dije el parte de Durango. Sí, para que la gente ok. ubique. Está Santa Bárbara, el pueblo que estamos hablando, está entre Rodeo y el kilómetro 120. Es un pueblito como de 100 casas más o menos. De ahí es originario tío de Armando, que es el que le contó la historia que les va a comentar. Y es muy curioso que bueno, dice que es un chango que nada por el río y a veces atrae a gente y la arrastra hasta el río, los ahoga y se los come. Entonces, es lo mismo que estamos platicando de las sirenas. O sea, bueno, las características del críptico son diferentes, pero prácticamente es lo mismo. Entonces se me hace muy curioso que, siendo que Santa Bárbara Rodeo es un lugar que no está cerca del mar, o sea, no está a kilómetros del mar, y aún así hay críptidos con características y comportamientos muy similares. No recuerdo el nombre del lago, ni explícitamente el lugar. Ese ahí después le digo a Nisho que lo ponga en la edición. Sí. Es una leyenda muy conocida del centro, tirándole un poquito más para el sur, de que en un lago había una sirena y que esta sirena le atraía mucho a los hombres jóvenes. Entonces, precisamente cuando caía la noche y andaban los jóvenes en el lago, ella empezaba a cantar y se les aparecía de una forma de una mujer muy guapa, pero nunca salía completamente. Estaba nada más de la cintura para abajo. Y los atraía y ya platicaba con ellos, los endulzaba para que la acompañaran y ya los ahogaba y se los comía. Solo se encontraban pues los huesos o las partes desmembradas de los jóvenes. Es una leyenda muy interesante porque dicen que dentro de estos jóvenes un día iba caminando y la ve y le dice, ven, pues acércate, vamos a platicar, y él recuerda que su abuela le había contado este suceso. Entonces le dice, no, pues ¿sabes qué? Pues en este momento pues no tengo ganas de platicar, y que salió corriendo. Llegó a la casa y le dijo, oye abuela, ¿sabes qué? Vi a la sirena del lago. Y le dice, ¿y qué te dijo? No, que me acercara. Y le dice, no, pues ten mucho cuidado, hijo, porque su canto es veneno. Y dicho y hecho, inclusive el pueblo estaba algo lejos del lago, y que dicen algunas personas que lograron verlo, que en la noche se escuchó un canto muy dulce que venía del lago, y que el joven salió caminando de la casa hasta el lago y que voluntariamente se aventó y no supieron más de él. Entonces la abuela pues les platica y les dice pues que ya basta, ¿no? De que esté pasando esto, y se arma una revuelta en el pueblo.
y dicen, pues vamos a dragar el lago para ver qué es lo que encontramos. Y empiezan a dragar el lago con unas bombas manuales. Y cuando iban a la mitad, empezaron a observar que había una cueva, que el lago tenía en su profundidad y que había como una especie de cueva que conectaba con otras partes, como con otros ríos y otros lagos. Entonces, cuando la cueva era lo único que quedaba ya inundada, dicen que una noche empezaron a escuchar gritos muy fuertes y maldiciones y diciendo que si dragaban el lago por completo, todos los del pueblo se iban a morir. Entonces, los del pueblo, hay dos versiones, que los del pueblo entraron como en psicosis y dejaron el asunto así, y que el lago pues solo con el tiempo se volvió a rellenar y que con el tiempo se volvió a escuchar la canción, pero que el animal ya no se comía a los muchachos. O sea, que entendió que podían asesinarla y ya no lo hizo, solo cantaba en las noches de luna llena. Y la otra versión dice que terminaron de tragar el lago y que cuando entraron a la cueva, que estaba el cuerpo así como de un animal, como si fuera un reptil muerto, y que decían que era la sirena. Voy a buscar de dónde es, pero es una leyenda muy famosa, súper famosa. Ya me la han contado varios conocidos desde el centro de aquí de México. Es un lago, tiene nombre y todo. Y la sirena. Sería interesante hacer una segunda parte de leyendas y retomar 2-3 de las que hemos mencionado. Porque sí es curioso que siempre que hablas de sirenas, siempre tienes que hablar de su canto, y el 90% de los tipos de sirenas que conocemos gustan de comer humanos. Es bastante... Digo, el hecho de que varias culturas separadas por kilómetros mencionen este animal y que tenga los mismos gustos, pues es bastante interesante. Pero por lo pronto yo creo que damos por terminado. Por primera vez llegamos a las 2 horas, nos excedimos un poquitín nos excedimos. Espero que no se les haga muy largo y lo terminen de escuchar completo, que créanme que no se van a arrepentir, como todos los podcasts que nosotros hacemos. Los invitamos a revisar nuestras páginas, nuestras redes sociales, www.aria69online.com. Los acompañaron esta noche Armando, Christopher, Charlie, Luis, Kraken y un servidor, Willy. ¿Algún comentario final que quieran dar, Chris? No, pues que muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad, ahora si me pueden escuchar ahora un poquito más platicador y con mejor humor. La última vez que me habían invitado, pues había pasado algo ahí medio tenebroso pues ahí me andaba medio cabizbajo, pero ahora pues ya me escucharon más platicador. No, y eres bienvenido, ya te lo comentamos. Cuando gustes, eres bienvenido a acompañarnos y enriquecernos como siempre con tu conocimiento sobre los temas que estamos nosotros tratando de desarrollar. Es importante mencionar que pues muchas personas no admiten en público que les interesan estos temas por miedo a ser criticados. A mí sinceramente pues me vale 3 cacahuates lo que la gente piense de mí, y es por eso que siempre he sido muy abierto en este sentido, y es por eso que agradezco la compañía de quienes ahorita están con nosotros, incluyendo a Cris, que ya es de casa, porque siempre es bueno contar con una opinión diferente y ampliar el conocimiento en cualquier sentido del que estemos hablando. Sí, así es. Y pues también hacerle la invitación a que visiten su página o su Spotify de Christopher, Tertulia de Medianoche. Ahí en el enlace, pues ahí lo tienen en la página de nosotros, aria69online.com. Y te cedo el micrófono, Chris. Sí, ya a todas las personas que les gusta mi podcast y que escuchan por aquí, no se desesperen. Yo creo que ya esta semana sale El Gato Negro de Edgar Allan Poe. Lo he estado trabajando. La verdad me he tardado un poquito porque sí he tenido algunas cosas que hacer, y además es algo complicado porque además de ser una narración muy importante del maestro Edgar Allan Poe, también es como si fuera algo personal, porque no estoy yo narrando, sino tengo que interpretar, porque la historia es específicamente una persona que está comentando y platicando lo que le pasó, y es más interpretativo y tarda un poquito más, pero no se van a arrepentir, van a ver que va a quedar muy bien. Dejen sus comentarios, no sé qué tan complicado sea para ti, Kraken, aventar un apartado en la página para que dejen comentarios para Chris en caso de que deseen aportar algo sobre el podcast o felicitarlo, lo que gusten, adelante. Mentadas de madre no, porque él sí es una persona seria, no como nosotros. De esas ya tengo muchas. Bueno, pues yo creo que por mi parte y pues yo creo que por todos, ya todos se cansaron, ya se quedaron sin voz. Sí. Pues yo creo que es todo, Kraken, si nos haces el favor de cerrar.
Bueno, yo me despido y despido del equipo. Esto fue Aria69online.com. Chao. Chingose.